México ha atravesado por una serie de conflictos, tanto sociales como políticos, desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump. En el programa de hoy veremos uno de los temas que surgieron desde las elecciones de los candidatos estadounidenses en 2017. El muro que Trump ha declarado que construirá para alejar a latinos ilegales de Estados Unidos. Y en bloques avanzados, la relación del presidente mexicano Enrique Peña Nieto con Donald Trump. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Coalicionando, mi nombre es Edgar Saucedo y estaré con ustedes hablándoles de la próxima hora, hablando de dos temas particulares que nos atañen como mexicanos y que son de coyuntura nacional. Estos temas son Donald Trump y el muro, así como Donald Trump y su relación bilateral con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Pero para hablar de estos temas no estoy solo, en el estudio tenemos invitados especiales que nos van a hablar del tema. Veamos estas cápsulas para ver de quiénes se trata. Fue parlamentario juvenil por el estado de Michoacán en el Parlamento Juvenil de México 2016, en donde se desempeñó como coordinador de bancada en materia de seguridad nacional y política de drogas. Ha colaborado en distintas campañas políticas. Ha participado en diferentes encuentros nacionales y estatales de debate político. Ganó uno de los primeros lugares en la convocatoria Jóvenes con Iniciativa 2016, en donde propuso una iniciativa de reforma en materia de derechos humanos. Andrés Lelo de la Rea Piña. Said Miranda es egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el ámbito político, fue miembro de la Nueva Generación en Michoacán desde los 16 años, militante del Partido Acción Nacional desde los 18 años, secretario municipal de Acción Juvenil Tacámbaro 2014-2017. Y como plus, ha impartido cursos de doctrina humanista y formación política en varios municipios de Michoacán y también fuera de él. Con nosotros, Said Miranda. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Said. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Excelente, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este programa. Sean bienvenidos, se quedan en su casa. Pero antes de pasar a las dinámicas, ¿les parece si vamos a ver un Vox Populi que tenemos preparado? Por supuesto. Claro que sí. Claro, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Cano y hoy salimos a las calles de la ciudad de Morelia para preguntarle a la gente qué opina acerca del muro entre Estados Unidos y México. Acompáñenme, vamos a verlo. Está bien, pero pues, que lleguen a un acuerdo, ¿no? O sea, que no sea ni tampoco como por imposición y que sea justo el trato, es todo. Sin embargo, no creo que sea una limitante. La gente es muy hábil, la gente busca cómo conseguir sus objetivos y estoy casi seguro que el muro no los va a detener. Van a buscar otras alternativas. Pues aquí en México la verdad está muy difícil la situación laboral y pues buscan una oportunidad y pues con eso de poner muros pues creo que nada más entorpecen pues a todos. No se me hace justo. Pues nos está cerrando el paso a algo que es natural, la migración. Afecta mucho a la economía de los mexicanos que están del otro lado. Se me hace pues mala onda que haga eso. La división, para mí es una completa tontería. Deberían de quitarse las fronteras, o sea, se supone que somos un mundo unido. Pues yo digo que está mal porque la mayoría de los mexicanos van al otro lado en busca de trabajo, de empleo, de nuevas oportunidades que la verdad aquí en México no se pueden encontrar. Como ya lo vimos, la gente tiene una opinión en contra de que se realice este muro entre México y Estados Unidos, pero tú tienes la última palabra. Bien, ahí lo tiene, esa es la opinión de la ciudadanía. Por lo pronto, ustedes que están aquí en el estudio, ¿qué les pareció el Vox Populi? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinión tienen de lo que dice la ciudadanía? Empiezo contigo. Bueno, pues evidentemente son opiniones, vastas opiniones diferentes y que empiezan desde la campaña del actual presidente Donald Trump, en donde proponía cosas que ni siquiera tiene la capacidad de cumplir. Entonces, evidentemente, a los mexicanos les causa muchísima molestia este tema del muro de Trump, porque afecta, los mexicanos fuimos parte de la campaña de
de Donald Trump al ser precisamente el objeto de odio, ¿no? En parte del discurso, pues los mexicanos construían el discurso de Donald Trump. Entonces, el enojo evidentemente existe, muy aceptablemente que debe de existir en los mexicanos. Así es, Said. Bueno, yo noté pues la opinión de, yo creo que no hay mexicano que no opine o que no se sienta ofendido incluso por las opiniones de Donald Trump. Creo que, como bien lo dice Andrés, fuimos los mexicanos nosotros su estrategia para él generar una simpatía con los estadounidenses. Cabe destacar también que él no gana el voto popular en Estados Unidos, claro. Él gana por el colegio electoral, pero no precisamente el voto popular. ¿Qué hace? Hace una estrategia en donde los estados que ya venían con una tradición de estar en contra de la migración y de todo este tema, los explota el electoral para que le permita alcanzar por la mínima diferencia el colegio electoral. Entonces creo que ese sentir es el de todos nosotros los mexicanos, porque nos llamó violadores, nos llamó lo peor que podemos exportar o importar más bien a Estados Unidos, cuando creo que es todo lo contrario. Creo que quienes ayudan en gran medida a sacar el trabajo que los estadounidenses no quieren hacer somos no solo los mexicanos, sino todos los latinos y muchos otros migrantes de otros países, no solamente de América Latina. Así es, yo estoy de acuerdo en ese punto donde somos, básicamente los mexicanos estamos una fuerza importante de trabajo y de capital en los Estados Unidos. Entonces este descontento de Donald Trump me parece, no sé ustedes, algo infundado. Ahora yo me pregunto en relación y no tanto al box, ¿el muro fronterizo es un mal necesario o un capricho del presidente Trump? ¿Qué creen ustedes y por qué? Andrés, empiezo contigo. Yo sinceramente considero que es un capricho de Trump porque, bueno, actualmente sí existe un muro. Evidentemente ha ido a la alza la seguridad que le quieren poner al muro. Actualmente, por poner un ejemplo, en el muro fronterizo hay por lo menos 21,000 elementos. Para ponértelo en contexto, en el año 2006 México tenía 6,000 elementos en fuerzas federales. Entonces, digo, el territorio obviamente es mucho más grande, pero aún con la fuerza que le están metiendo al muro y que ya tiene el muro, sigue existiendo narcotráfico, sigue existiendo ilegales que migran a los Estados Unidos y sigue existiendo también el comercio que alimenta a ambas naciones. El comercio que agranda precisamente el Producto Interno Bruto de ambas naciones. Muy bien, Said. Yo creo que también es un capricho, si bien es cierto de que... Espera, me dicen que tenemos que ir a un corte, si quieres retomamos en el siguiente bloque. Sí, vamos a un corte y regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En el bloque pasado hablamos del muro de Donald Trump, capricho o mal necesario. Y ahora pasaremos a hablar de las repercusiones económicas que podría acarrear este proyecto del presidente norteamericano. Para hablar de esto tenemos un tercer invitado. Veamos de quién se trata. Estudió la carrera en Administración de Empresas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Expresidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Michoacán, organismo en el que encabezó proyectos de impacto a nivel nacional como la Guía del Emprendedor, campaña de formación en humanismo y valores para jóvenes empresarios. Galardonado por la Coparmex en 2009 como uno de los jóvenes empresarios más influyentes del país. David Lubiano Gómez. David, muchísimas gracias por acompañarnos y por venir el día de hoy. Un honor, muchas gracias por la invitación. Al contrario, la dinámica te la voy a explicar, es bastante sencilla. Yo voy a lanzar una pregunta para el bloque y tú vas a tener un determinado tiempo para contestarla. Luego Said pasará y hará lo propio y después cada uno tendrá un tiempo de réplica de aproximadamente 1 minuto cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, con mucho gusto, gracias. Entonces, retomamos la pregunta del bloque anterior, me quedé contigo, Said. ¿Crees que el muro de Trump sea un capricho o un mal necesario? Ya lo decía, creo que es un capricho y justamente retomo lo que dijimos en el bloque anterior o antes de los comerciales, que es Trump nos usó a nosotros los mexicanos como su estrategia para llegar a la Casa Blanca. Hace 2 años pensábamos que la aspiración de Trump era un chiste, todos lo tomábamos a broma, jamás nos imaginamos que siquiera fuera a ser el candidato presidencial. No solamente terminó siendo el candidato, sino además el presidente. Todos todavía ese día
que fueron las elecciones, las casas encuestadoras, nadie daba o nadie le apostaba al triunfo de Donald Trump. Entonces creo que es un capricho que le funciona para poder pues ganar el voto, sobre todo de los estadounidenses con una nacionalidad un poco más arraigada. Tranza, ¿no? Sí. Entonces creo que es un capricho, consecuencia, o más bien acompañada de una estrategia populista para poder llegar a Los Pinos, que era su objetivo. Sí, me parece a mí que es un capricho populista totalmente. Y ahora voy a pasar para hacerte la pregunta, que es, ¿cuáles crees que serían las repercusiones económicas que enfrentaría México si se llega a levantar ese muro, si Trump llega a cumplir sus amenazas? Sí, mira, yo creo que antes que nada tenemos que dejar claro que el muro ya existe y ha existido hace muchos años. Si acaso cambiarán los materiales en los que se edifique el nuevo muro, pero el muro existe, ¿verdad? Y más que tener una repercusión económica, a mí me parece que tiene una repercusión social y muy enfocada no solamente a ambos países, sino al mundo que los ve actuar, ¿no? Es decir, se están dejando de lado valores que inciden directamente sobre el desarrollo social de los países, como es la solidaridad, como es la búsqueda del bien común, y por un argumento mercadológico meramente, Trump nos utiliza a México, que somos los vecinos inmediatos, y pues con el fin de llegar a Los Pinos. No sé por qué se alarman mucho las personas de ver a Trump hacer esto, si es con base en ello en lo que ha afincado su carrera empresarial, en argumentos mercadológicos de ese tipo. Claro. Ahora logra el objetivo de llegar a la Casa Blanca y bueno, a mí me parece que es algo que no debe alarmarnos a los mexicanos, sino que más bien debe hacernos un llamado de atención muy enérgico, muy fuerte, a que hagamos lo que debimos haber hecho antes. Es decir, mira, el estadounidense viene a México de vacaciones y el mexicano va a Estados Unidos a trabajar. Entonces es importante que nosotros desde el sector empresarial en México incidamos en el desarrollo de nuevas empresas, en la innovación dentro de la industria, para que las fuentes de empleo estén acá y no allá. Mira, yo creo que más que preocupación, más bien que sorpresa es preocupación, porque estaba leyendo ayer precisamente un artículo donde a través de la frontera se mueven $1,000 millones diarios, entonces es una derrama económica impresionante. Entonces a lo mejor el tema no es tanto de sorpresa, sino de preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar con esta derrama económica? Vaya. Sí, el muro se va a cerrar, el muro se va a cerrar para quienes pasan de manera ilegal, no para las personas dueños de los capitales que llevan y traen bienes y servicios. Pero, por ejemplo, recordemos que Trump amenazó, no sé si ustedes se recordarán, con congelar las remesas y también con aumentar las tarifas comerciales. Entonces tenemos este tema de preocupación. Se decía que él iba a congelar estas cuentas o que iba a retener las remesas para pagar el muro con el dinero de remesas mexicanas. Entonces no sé, Said, David. ¿Quieres terminar? Sí, la implicación que tiene el hecho de que cierre, tenemos que pensar en una cosa y ver el espectro en sentido muy amplio. Los presidentes no se mandan solos. Es decir, si el presidente se mandara solo, yo creo que ya hubiera mandado una bomba a Corea del Norte, ¿no? No nos alarmemos con cosas y veámoslos desde un espectro político un poco más amplio y un poco más interesante, ¿no? O sea, no solamente tendría un impacto sobre la economía en Estados Unidos, sino también en México, ¿no? Pero, el Congreso difícilmente va a poder darle el visto bueno a las cosas, a las barbaridades que este hombre propone, ¿no? Eso quedó en la campaña. A mí me queda claro que ahorita todavía está un poco efervescente el sentido de las campañas y por eso es que tiene que sostener la palabra, pero no, el llamado es a los mexicanos, o sea, no es el muro, sino es del muro hacia acá, hacia nuestra frontera, en donde tenemos que trabajar de manera muy enérgica en contra de la corrupción en México, que ha sido el gran lastre, y tenemos que trabajar de manera muy fuerte en que las universidades se conviertan en un punto de encuentro para que los jóvenes estudiantes como ustedes encuentren las oportunidades para poder emprender. No hay mejor forma de encontrar trabajo que generando empleos. Y en la universidad tenemos que encontrar las formas a través de las cuales podamos hacer esto posible.
Bien, Said, ¿algo que tengas que decir al respecto? Sí, yo creo que, bueno, ya lo comentó el compañero, el muro ya existe, es cierto, fue una estrategia mediática, como ya lo veníamos diciendo. ¿Me permites? Que tenemos que ir nueva. ¿Otra vez? Sí, me dicen que podemos terminar. ¿Termino? Ok. Sí, claro. Y quiero completar algo que decía David. No solamente la relación económica, cultural y de una lista grande de características existe entre México y Estados Unidos. Yo creo que no hay mejor aliado para Estados Unidos que México, ni mejor aliado para México que Estados Unidos. Compartimos muchos kilómetros de frontera, pero no solamente es eso, sino la economía, la cultura, tradiciones que unos adoptan de otros. Pero creo que desafortunadamente también nuestro país no ha entendido que hay un montón de países más en el mundo, no ha entendido que abajo de nosotros, geográficamente hablando, si vemos el mapa, hay una región con un potencial enorme que se llama América Latina. Hay un mercado bastante atractivo últimamente que está en Asia y que creemos que en el momento en el que Trump decida, como lo decías tú, congelar las remesas y construir un muro todavía mucho más alto y de materiales más resistentes, se le olvida a nuestro país o se nos olvida como sociedad que hay otras alternativas. Ahora solamente pues no le queda más que a los empresarios y a nuestro gobierno pues empezar a generar esa sinergia con otros países para poder empezarnos tal vez un poquito a deslindar. No va a ser tan fácil y yo creo que es imposible deslindarnos de Estados Unidos, porque yo creo que no hay un solo mexicano en este país que no conozca a alguien que está viviendo, estudiando, trabajando en Estados Unidos. Ambos puntos de vista son muy, muy interesantes, la verdad. Y bueno, ahí en casa donde nos ven, no se despeguen porque tenemos que ir a un corte, pero regresamos con más. Esto es Coalicionando. Muchísimas gracias por continuar en este su programa Coalicionando. Mi nombre es Edgar Saucedo y contamos con la presencia en el estudio de Andrés Lelo y David Lubiano, quienes en este estudio nos comparten sus puntos de vista alrededor de los temas que aquí se abordan. La tercera pregunta que yo tengo para ustedes sería: ¿cuáles crees que sean las repercusiones sociales del muro de Donald Trump? Ya que no hablamos solo de un muro físico, sino también de una barrera cultural y de todo lo que esto implica. Andrés, empiezo contigo. Bueno, en materia social, evidentemente las elecciones demostraron que va a ser muy difícil explicarle a los niños y en las mismas escuelas promover valores de respeto, promover valores de equidad de género y promover valores de tolerancia cuando el mandatario de una de las naciones más importantes del mundo llegó a su puesto a través de un discurso basado en la misoginia, llegó en un discurso basado en el racismo. Entonces, en primer lugar, eso, que es muy preocupante, que en pleno siglo XXI estemos pensando en construir muros en lugar de tirar muros. Y bueno, eso en primer lugar me parece patético. En segundo lugar, yo creo que es muy importante apuntar en materia social que se demostró que la política verdadera está en las calles y no en las redes sociales. Tú bien lo decías que fue un tema mediático en redes sociales, las encuestas y todo esto, pero se demostró que la política está en las calles y no en las redes sociales. Y yo creo que en tercer lugar, la figura de Trump también demuestra una realidad innegable en el mundo. En primer lugar, que la mujer, porque hay que recordar que estaba compitiendo contra Hillary Clinton, que la mujer debe doblegar esfuerzos en cualquier situación para ganar. Y en segundo lugar, que los ciudadanos del mundo, como me gustaría que se llamaran todos, se fijan más en las diferencias que en crear coincidencias. Yo creo que en repercusiones sociales eso es lo que cabe la pena destacar. Muy buen análisis, la verdad, y bastante acertado lo que dices. David, ahora te doy la palabra a ti. La pregunta es exactamente la misma. ¿Cuáles crees que serían las repercusiones sociales que enfrentaría México si se llegara a levantar ese muro? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Andrés en el sentido de que no solamente es en México. Mira, yo creo que en México y en el mundo el problema de los gobernantes, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero voy a poner la idea sobre la mesa. Los gobernantes en México, en Estados Unidos y en el mundo actualmente no saben que no saben. Es decir, a mí me parece que aquí la familia va a jugar un papel fundamental hablando del desarrollo social,
porque si hablamos de desarrollo social, lo que verdaderamente puede incidir en el desarrollo social es la familia y la empresa privada socialmente responsable. Si una empresa quiere ser productiva, debe capacitar a su personal, y una familia de personas capacitadas educa mejor a sus hijos. Y no hay mejor forma de incidir sobre el tema del desarrollo social que no sea a través de la educación que se da en casa y a través de la empresa. Por supuesto la escuela, pero a mí me parece que aquí ese tema de los valores que se hablaba, de la solidaridad, de la igualdad, de la búsqueda constante del bien común, de ser tolerante con las personas que piensan diferente a ti o que son distintas a ti, eso se va o se tiene que empezar a retomar en la familia, ¿no? Yo creo que la primera escuela es la casa. Entonces ahí quienes decidan tener hijos tienen una gran responsabilidad en el sentido de constantemente estar buscando cómo vender las ideas a sus hijos y no solamente qué se dice, sino cómo se dice. Así es, totalmente de acuerdo y como decía Andrés, por ejemplo, es un punto interesante donde un mandatario de una nación tan poderosa y tan importante como es Estados Unidos debería ser como un parteaguas en cuanto a esta cuestión de los valores y del desarrollo social, ¿no? Debería ser un ejemplo para los ciudadanos, no solo en México, sino también en el mundo. Sí, digo, pero Hitler no sabía que estaba haciendo mal, él pensaba que estaba haciendo el bien. Y es a lo que vamos, no sé si quieras ahondar un poco ahí en el tema. O sea, aquí el tema es que no saben que no saben. Ese es el punto. Creen que están en lo correcto en su forma de actuar, ¿no? Así es. David, Andrés, ¿quieres aumentar algo? Yo también coincido con David. Digo, así como yo creo que el principal problema es que así como el empresario busca generar dinero, el político debe buscar hacer un bien común. El problema, a mi punto de vista, es que tenemos un empresario que nada sabe de política y que nada sabe de hacerle bien. También reconozco que hay muchos empresarios que saben hacer el bien y que saben precisamente cómo confrontar situaciones políticas difíciles, pero es un problema severo que tengamos una persona negociando vidas como negociaría el capital, como negociaría el dinero. David. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, en algún momento un empresario mexicano, panadero, muy don Lorenzo Servidje, decía que la solución a los problemas de una empresa muchas veces es la solución a los problemas de un país. A mí me parece que, mira, es igualmente absurdo escuchar decir a un político que va a generar empleos. No es trabajo del político generar empleos. Ese es trabajo del empresario. El trabajo del político es crear las condiciones necesarias para hacer sinergia entre empresarios y sociedad para que podamos hacer posibles los empleos. Pero no es el político el que genera los empleos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México y qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Por qué llegó Trump? ¿Por qué llegó el presidente que tenemos actualmente al poder en México? Porque lamentablemente la desinformación vota. O sea, la ignorancia vota. Entonces, quienes tenemos un espectro de conocimiento un poco más amplio que las personas que no lo tienen, debemos ir a nuestra solidaridad y tratar de llevar esta información a las personas que no la tienen para que se den cuenta que hay otro lado de la moneda. Que al regalar, si al recibir una despensa creen que van a resolver su vida, están totalmente equivocados. Pero sabes que no es culpa de ellos, es culpa de quienes tenemos una visión distinta porque no hemos ido a donde ellos para informarles que hay otro lado de la moneda. Totalmente de acuerdo, toda la razón a ambos. Tenemos que pensar en estas implicaciones que nos atañen a todos, creo, como mexicanos, porque se hablaba solo de afectar a los dreamers o a los inmigrantes que viven allá, pero también estas cuestiones nos llegan hasta este lado de la frontera y pues un muro también implicaría problemas para todos en el territorio mexicano, creo yo. Pero bueno, es hora de ir a un corte comercial, no se despeguen, estamos en Coalicionando, seguimos con más, regresamos. Bienvenidos de regreso a Coalicionando. A lo largo de los primeros 3 bloques hablamos de Donald Trump y el muro que planea construir en la frontera con México. Ahora cambiaremos un poco de tema y hablaremos de la figura del presidente Enrique Peña Nieto y su postura y relación ante la figura del presidente norteamericano Donald Trump. Pero antes de pasar a esto, los invito a ver este siguiente Vox Populi que también preparamos.
¿Les parece? Sí. Salimos a las calles del centro a preguntarles a los ciudadanos qué opinan sobre Peña Nieto y la postura que tuvo frente al muro de Trump y Trump. Veamos qué nos dicen. Tienen que llegar a un acuerdo justo, a un acuerdo en los que los dos países, que ninguno de los dos países salga afectado, y ya es todo. Mal. En lugar de ayudarnos nos están cada vez hundiendo más y más. No llegan a ningún acuerdo ni tienen acuerdos buenos. O sea, si Trump lo quiere hacer, pues es su país, él puede hacer lo que quiere en su país y a Enrique Peña Nieto no le queda más que aceptar, pues que lo haga. De todas maneras, lo que debe enfocarse Enrique es que aquí en su país se mejoren las cosas para que los ciudadanos no tengan la necesidad de irse a Estados Unidos. Él no va a soltar nada de dinero. Simplemente con los simples impuestos nos va a estar quitando dinero y con eso se va a construir el muro. Dice una cosa, se contradice, que debe de tomar más en cuenta. O sea, conectar la lengua con el cerebro. Creo que nos ha dado en la torre como país, nos ha dado en la torre como político, como imagen, como presentación, y no dudaría que él está de acuerdo en que obviamente se haga el muro, y creo que sí se va a hacer. Como vieron y como ya sabrán, la mayoría de los ciudadanos tienen una mala opinión y mala imagen de nuestro presidente Peña Nieto. ¿Pero ustedes creen que estén en lo correcto? Ya lo vimos, ahí lo tienen. La pregunta va relacionada al box. La siguiente pregunta es, ¿es la imagen y la postura adecuada la que ha dado el presidente Peña Nieto ante el presidente Trump? ¿Creen ustedes que les falta colmillo? ¿Tendría que trabajar más en su imagen? ¿Qué opinan? Andrés, empiezo contigo. Yo creo que uno de los principales problemas ahorita de Peña Nieto para negociar precisamente el Tratado de Libre Comercio, sin mostrar tintes partidistas ni nada por el estilo, yo creo que somos los mismos ciudadanos que no le damos nada de legitimidad a la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo queremos que un presidente de la República vaya a negociar con el presidente más poderoso del mundo cuando nosotros no lo tratamos con respeto? Y no es tratar con respeto a Enrique Peña Nieto, sino es tratar con respeto a la presidencia de la República. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que sí empezó muy mal a negociar. Hubo un error garrafal desde la campaña, en donde sí se invitó al presidente Donald Trump y no se hizo lo mismo con la candidata Hillary Clinton en ese entonces, Y desde ahí creo que hubo un grave problema. Pero yo creo que para negociar se necesita una estrategia más a fondo, que ya lo apuntaba David en el bloque anterior, que la figura presidencial no se hace solamente lo que quiera el presidente, sino que tiene por detrás congresos. Lo mismo serviría entender eso para el funcionamiento de Estados Unidos y hacer una labor de cabildeo indirecta. Por ejemplo, no sé, en el estado de California que se producen manzanas que México importa, pues entonces subirles los impuestos para que los mismos empresarios, los mismos agricultores que se dedican al gremio de la manzana, pues que presionen a sus legisladores en Estados Unidos para que las cosas puedan cambiar en el Tratado de Libre Comercio. Entonces necesitamos una visión más amplia de que el Tratado de Libre Comercio no depende únicamente de los presidentes, pero claro que le falta muchísima legitimidad al presidente y esa legitimidad solo se otorga con los ciudadanos. Te doy toda la razón. Yo creo que Enrique Peña Nieto tendría que trabajar en ese aspecto como figura soberana, ¿no? O sea, hacerse valer como presidente ante Donald Trump y darse la seriedad que amerita. Said, es tu turno. La misma pregunta es igual. Yo creo que siempre he estado convencido que si hay algo peor que las acciones, por muy malas que sean, es la omisión. Y yo creo que omisión es lo que ha hecho muchísimas veces Enrique Peña Nieto ante este problema, porque sí es un problema social, es un problema entre países, y que justamente tal vez es por lo mismo que dice Andrés, porque no tiene la legitimidad. Es el presidente, si no me equivoco, con la peor aceptación en toda la historia, bueno, por lo menos desde que se mide, ¿no? Sí. Desde que se mide la popularidad de un presidente, y que justamente es por una acción tras otra, y muchas veces por las mismas omisiones. Lo decía Andrés, fue una falta de respeto para, bueno, ni siquiera la misma presidencia
que coincido que nosotros como ciudadanos debemos de respaldar las decisiones para que llegue con más fortaleza el presidente, pero ¿cómo es posible que, o cómo reacciona uno como mexicano cuando ve que Donald Trump llega y empieza a, bueno, dice que van a platicarlo y que no sé qué, ahí justamente en Los Pinos, y a las 2 horas, en cuanto toma el vuelo hacia Estados Unidos, si no me equivoco en Arizona, 2-3 horas después, vuelve a decir que México va a pagar el muro. Entonces, ¿de qué sirvió esa visita? Solamente para que viniera Donald Trump a pisotearnos, a ofendernos en nuestra propia casa. Porque entonces entiendo que Donald Trump, que Enrique Peña Nieto no tuvo ni la capacidad para negociar o para cabildear con Donald Trump, ni la estrategia suficiente para que le beneficiara a la imagen, que se viera un presidente más fortalecido ante el mundo, que se viera un presidente lo suficientemente capaz de poderse sentar con el presidente el candidato en ese entonces de la nación más importante, y con la que más relación tenemos. No sé sinceramente, dicen que fue de Videgaray la estrategia, pero yo creo que fue una idea y no precisamente una estrategia. Yo no le vi absolutamente ningún beneficio, y si al contrario, seguir desacreditando y seguir perdiendo esa legitimidad que hoy, que si de por sí ya no la tenía, hoy mucho menos la tiene el presidente Enrique Peña Nieto. Muy buenos ambos puntos de vista, la verdad. En verdad es bueno saber que existe gente que se da cuenta de estos errores de la presidencia que son muy evidentes. Y a ustedes que nos ven, los invito a participar a través de las redes sociales. Les recuerdo que estamos en vivo en la página de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBAC. Esto es Coalicionando. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Coalicionando. A lo largo de este programa, nuestros invitados nos han hablado de diversas temáticas relacionadas con Donald Trump, así como el muro fronterizo, y ahora estamos hablando de la relación con su homólogo norteamericano, Donald Trump, y el presidente Enrique Peña Nieto. Me voy a ir un poco más atrás en este tema porque fue un polémico en su momento, y en el bloque pasado estábamos hablando un poco al respecto. Los vi con ganas de hablar al respecto. La siguiente pregunta para este bloque es: ¿fue un error o un acierto la visita del presidente Trump cuando era un candidato a la presidencia? David, empiezo contigo. Bueno, hay que considerar que hay mucha información que los ciudadanos de a pie no tenemos, ¿no? Hay mucha información que seguramente se queda en el aire con respecto al tema, pero a mí me parece que fue un error porque un presidente de un país soberano como lo es México no puede tratar como presidente a un candidato a la presidencia de otro país, ¿sabes? Claro. Me parece que fue un error pues grave, que además la ciudadanía todavía no perdona, y que dudo mucho que ese va a pasar a la historia como uno de los errores diplomáticos más graves. Le atinaron porque ganó al que invitaron, pero me parece que fue un error garrafal. Entonces, ese es lo que yo creo. Interesante punto de vista. Creo yo que fue un arma de doble filo porque se dice o se llegó a manejar que el hecho de que invitarlo al candidato Trump a México fue uno de los parteaguas que lo hizo ganar la carrera presidencial. Entonces también es como sorprendente este punto de vista. Said, ¿es tu turno? Yo creo que es complicado el tomar decisiones como presidente de la República, definitivamente, más ante una estrategia que venía manejando Donald Trump, pero si no mal recuerdo, leí alguna vez en medios que incluso se invitó también a la candidata Hillary Clinton. Ella decidió no venir por no sé qué razones, pero rechazó la invitación. Creo que fue justamente porque llegó primero Trump y que ella no se iba a prestar como a seguir en este circo que Trump, porque eso no encuentro otra palabra para su campaña más que circo. Y si bien si se hizo o no la invitación a los dos, creo yo que el presidente tuvo que haberse asegurado antes de recibir a Trump que Hillary también viniera, ¿sí? Hasta donde yo sé fue justamente el equipo de campaña de Trump quien puso fecha, hora y todo esto para el encuentro. Sí, y por qué, no por tratar mejor a uno que a otro, pero de forma natural Hillary Clinton era la candidata de los latinos. O sea, si bien también su partido no cumplió las expectativas en temas migratorios con Barack Obama, que si bien
hay claroscuros, Claro. pero bueno, también hay muchas cosas que señalar dentro de su partido, pero era la candidata natural, por lo menos la popularidad, el empuje que iba a generar y la imagen sobre todo ante los ciudadanos y ante el mundo, pues iba a ser diferente, que tal vez de forma diplomática hubiera considerado primero a Hillary Clinton por estrategia, por lo que tú quieras, y a lo mejor en esa búsqueda de ser imparcial del gobierno federal, pues le falló esa estrategia de querer o de recibir únicamente, ni siquiera primero, sino únicamente a Donald Trump. Y pues como lo dice David, o sea, el peor error en temas de diplomacia, que yo creo que ningún otro presidente, a lo mejor ni en ninguna otra parte del mundo, ha cometido esa irresponsabilidad, porque a lo mejor no era con la intención de ellos verse mal. Yo creo que en ningún momento fue intención del gobierno federal verse mal, pero creo que le faltó estrategia para poder llevar este tema que de por sí ya venía siendo muy delicado, muy polémico, y que no cuidó las formas. Entonces creo que, como dice el dicho, fondo es forma, entonces no cuidó las formas, sí, claro. Por lo tanto el fondo pues no tiene... Quedó disperso. Sí, totalmente. La pregunta que sigue es, ¿qué hubieran hecho ustedes? David, empiezo contigo. ¿Qué hubieras hecho tú, a lo mejor, si en ti dependiera las circunstancias, qué hubieras hecho tú? Al fin que estamos platicando. Mira, a mí me parece que, bueno, te digo, hay un trasfondo de información que tendríamos que tener el contexto completo, ¿no? Yo no te podría decir si lo voy a invitar o no lo voy a invitar, porque tendría que saber qué es lo mejor para el pueblo que me eligió como presidente, ¿no? Antes de decir sí o decir no, hay que saber qué es lo mejor. Lo que sí te digo que fue un error diplomático fue tratar como presidente electo a un candidato. Eso me parece que es garrafal. Pero mira, las prácticas electorales que se llevan a cabo en Estados Unidos, si bien son diferentes a las que se llevan a cabo en México, en ambos casos, ninguna de las dos son correctas, aunque sí son convenientes. Lo que nos lleva a concluir que efectivamente son prácticas que no inciden en el bien común, como lo he venido diciendo, porque pues ante una disyuntiva entre qué es lo más correcto, pues yo creo que lo más correcto es lo que es mejor para todos. Perdón que te interrumpa, hay una frase que dice, a veces lo justo no siempre es lo correcto y no siempre lo correcto es lo justo, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos que construir sociedad en el mundo, porque también Canadá es vecino de Estados Unidos, y no vi al presidente de Canadá invitarlo a dar un discurso. ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es el fondo, no? Mira, yo creo que lo mejor es lo correcto, y lo más correcto siempre va a ser lo que sea mejor para todos. Y es algo que debemos recalcar muchísimo y a lo mejor enfatizar y arraigar en la cultura de nuestro país, que es en el que sí podemos hacer algo. Said. Bueno, yo, ¿qué haría? Esa pregunta bastante interesante, porque es bien fácil y bien cómodo estar criticando, pero yo creo que con la crítica debe de venir acompañada una propuesta o algo que nos ayude a enriquecer, ¿no?, esa crítica solamente. ¿Qué haría? Yo creo que yo no hubiera invitado a ningún candidato, justamente como lo dice David. No puede el presidente ponerse al nivel, porque se bajó al nivel de un candidato, aún y fuera la economía más importante del país. Más también porque venía un tema polémico, que era ya el de Donald Trump. O sea, no eran personas políticamente correctas las que estaban, o en este caso Trump, dentro de lo polémico. Y creo que yo más bien, si ya venía escuchando o sea, no era nuevo para el presidente Peña Nieto la estrategia que venía manejando Peña. Ya era del muro, no más migrantes y todo este tema. Ya venía su popularidad muy baja, o sea, ya los escenarios ya estaban, lo único que hizo fue seguir en picada. Entonces, ¿qué hubiera hecho? Tal vez empezar para verme más fortalecido, más bien reuniéndome con el presidente de otro país, o empezar a hacer estrategias que empezaran a demostrar que México tiene con qué ponerse a sentarse con países de otras naciones y que también tiene el valor para tomar esas decisiones. Ok, Estados Unidos no quiere seguir
teniendo algún trato con nosotros, pues no hay problema. Hay otras naciones con las que también podemos construir, con las que también podemos hacer, y desde una precampaña seguramente hubiera podido darle un giro a la visión que tiene Donald Trump, porque volvemos a retomar el tema que decíamos al principio, fue esa estrategia para poder conquistar al electorado, sobre todo los estados donde el racismo está más latente. El nacionalismo también está muy fuerte. Sí, el nacionalismo. Muchísimas gracias a los dos por compartirnos su punto de vista. Ha llegado la hora de despedirnos ahí, pero muchísimas gracias por compartirnos tu punto de Gracias vista. a ustedes. Gracias por compartirlos, muy interesantes respecto a todos estos temas de actualidad. Gracias por acompañarnos. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos de regreso a su programa Coalicionando. A lo largo de este programa hablamos de los temas siguientes: Donald Trump y el muro, y ahora estamos hablando de Donald Trump y su relación bilateral con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y bueno, es hora de hacer la última pregunta a ambos invitados. Voy a empezar contigo, Andrés, y la pregunta es: ¿qué retos crees que enfrenta el presidente Enrique Peña Nieto hoy por hoy contra la figura de Donald Trump, y qué soluciones darías tú? Bueno, yo creo que el primer reto a corto plazo es qué va a pasar con los Dreamers en Estados Unidos, que como ya lo anunció Trump, se van a regresar a México. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos Dreamers? Que muchos de esos Dreamers ya son empresarios en Estados Unidos, muchos de esos Dreamers ya tienen unos puestos grandísimos. Precisamente estaba analizando unos números en Puebla, por ejemplo, en el estado de Puebla, ha disminuido el número de personas que van a los Estados Unidos, pero ha aumentado el número de remesas. Eso lo único que puede decir es que las personas que están en Estados Unidos mandan más y mejores remesas a México. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a recibir a esas personas? Y bueno, otra cosa también, otro tema a corto plazo que se debe analizar es la negociación del Tratado de Libre Comercio, la renegociación, perdón. Si no me equivoco, el día de mañana empieza la tercera ronda de negociaciones y tengo entendido que van a tocar los temas de equidad de género y no recuerdo qué otros temas, pero pues es negociar eso, no ser sumisos, y porque digo, con Donald Trump hay que negociar como, es un empresario, hay que negociar como empresario. O sea, evidentemente él llegó negociando como, sí, algo políticamente incorrecto, pero pues al ser empresario llega negociando así como si me dijeras hay que hacer un tratado, yo te doy, digo, tú me das a mí 100 pesos y ahí se termina el tratado, ¿no? Pues evidentemente no conviene, pero pues es la primera oferta que haces, justamente para causar miedo, para achicarte al momento de la negociación. Pero yo creo que lo que tienen que hacer los negociadores desde la Presidencia de la República, y si no me equivoco también hay gente representada del Senado de la República, pues hacer unas buenas negociaciones en donde no exista lugar a la sumisión y pues sí renegociar el Tratado de Libre Comercio de tal manera que siga siendo benéfico para ambas naciones. Interesante tu punto de vista. Ahora me voy un poco más rápido. David, te escuchamos ahora a ti. Sí, estoy totalmente de acuerdo y quisiera nada más complementar un poco diciendo que Enrique Peña Nieto ya se va. Los mexicanos nos quedamos. Y yo creo que somos los mexicanos quienes tenemos que empezar a pensar de manera distinta. Tenemos que dejar de lado dos factores que nos están acabando como mexicanos. Primero, el cortoplacismo. O sea, pensar a corto plazo y solamente tratar de resolver los problemas en el corto plazo sin pensar en incidir a largo plazo. Y segunda, la falta de subsidiariedad. México es un país que se caracteriza por estar habitado por personas que están siempre esperando que les den. Claro. Yo creo que es momento de que nosotros los mexicanos nos unamos, no solamente en la tragedia que significa un sismo, sino en la tragedia que significa el narcotráfico, en la tragedia que significa la corrupción. En la tragedia que significa la situación esta tan cómoda en la que se encuentra la sociedad en general, ¿no? O sea, nadie nos va a venir a dar nada. Es súper importante que en este momento histórico de México nos demos cuenta que quien venga y diga que nos va a arreglar la vida nos está mintiendo. Punto.
somos los mexicanos quienes tenemos que empezar a pensar diferente y quienes tenemos que empezar a inculcarnos una cultura de responsabilidad social, de responsabilidad personal, enfocada al cómo sí. Sí, porque es lo que hay personas que dicen, es que el cambio está en uno mismo, ¿no? El cambio empieza por uno mismo y hay gente que también está en contra. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú respecto a qué soluciones propondrías ante la figura de Donald Trump y el obstáculo que representa para México y para el presidente Enrique Peña Nieto? No, el obstáculo no está en el vecino, el obstáculo lo tenemos en casa. Y te digo, una de las cosas y los lastres que también tenemos que acabar es con la partidocracia. Hoy se llama Enrique Peña Nieto, mañana no sé cómo se va a llamar, pero si va a empezar a ver más por sus colores que por los mexicanos, pues ya empezamos mal. O sea, ya basta, ¿no? Me da muchísimo gusto ver a jóvenes como los invitados con quien tuve el honor de compartir el panel, jóvenes que tienen una visión más de largo plazo, una visión más trascendente respecto a lo que significa la vida política. Eso necesitamos. No gente que vea por el bien de su partido, sino gente que ya vea por el bien de los mexicanos y que pueda hacer una sinergia importante y una vertebración entre fuerzas, entre lo que es el sector empresarial, fundamental para el desarrollo social y económico, y la sociedad, para que se eduquen y tengan una visión un poco más de largo plazo y más de valores humanos que nos permitan, pues, por supuesto, fortalecer la dignidad de la persona, que es lo que se nos está olvidando. Totalmente de acuerdo. ¿Andrés? Bueno, yo creo que el principal reto que tenemos en México, y no actualmente, sino pues yo creo que desde el México independiente, es el fortalecimiento de las instituciones. Sin duda, si no tenemos instituciones sólidas, instituciones también como la familia, como las empresas, pero también instituciones como, ahorita por ejemplo, la corrupción ya es una institución socialmente aceptada. Entonces, yo creo que el principal problema y a donde tenemos que apostar todo es al fortalecimiento de las instituciones, precisamente para que no venga otro candidato a la presidencia de la República y quiera proponer estar por encima de las instituciones. Sabemos que ahorita no están dando el 100% de su funcionamiento, pero que no venga alguien a proponer que va a estar arriba de las instituciones, porque de esa manera no vamos a poder construir en conjunto todos los mexicanos. Entonces yo creo que le apostaría al fortalecimiento de las instituciones, y cabe recalcar que ese fortalecimiento depende también de nosotros, ¿no? Si tú no te pasas el semáforo, estás fortaleciendo a las instituciones. Si tú no das mordida al policía, estás fortaleciendo a las instituciones, así como también el alto funcionario que no acepta los moches está fortaleciendo a las instituciones. Entonces yo creo que es un trabajo de todos y creo que es la única manera de tener un México más sólido a través del fortalecimiento de las instituciones. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos los dos sus puntos de vista. El tiempo se nos ha acabado. En verdad, gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Andrés. Gracias, David. Gracias. Agradezco también al equipo de producción que se encargó para la realización de este programa, y a ustedes en casa donde nos hayan visto, también muchísimas gracias. Esto fue Coalicionando. Mi nombre fue Edgar Saucedo. Nos vemos la próxima.